Seguimos estudiando Apocalipsis capítulo 12. Hoy vamos a concluir con este capítulo. Es la clase número 27 y he titulado la clase de hoy Guerra y Victoria. Guerra y Victoria. Y a modo de resumen en lo que estamos con el libro para poder entender el contexto y hasta el momento hacia dónde vamos o hacia dónde va Juan con el mensaje a estas 7 iglesias. Estamos viendo que en el capítulo 8 al 11 se han sonado estas 7 trompetas. Y hemos visto la imagen de las plagas del Éxodo. Esto está en Éxodo capítulo 7 al 11. Cada una de estas trompetas, granizado, la sangre, el veneno o las aguas amargas envenenadas, los 4 caballos, que es la trompeta número 6, las langostas, la oscuridad. Vemos que estas imágenes salen de las plagas del libro de Éxodo y es la manera como Dios está trayendo el juicio. ¿Okay? Esa es la idea. Hemos visto que las naciones al final del capítulo 9, versículo 20 al 21, responden en no arrepentirse. No se arrepienten al mensaje de Dios. Y se le dice a Juan que profetice. Y entonces, ¿qué es lo que profetiza? El mensaje que se le da es que mida el templo. Y vemos acá, hemos visto en esta simbología, cuando se mide el templo, la protección que hay para con los santos. Todo esto está dentro del mensaje que fue revelado del rollo del pergamino, que el Cordero fue el único digno de abrir. ¿Okay? Todo esto viene desde ahí. Vemos que lo único que es excluido cuando se mide el templo es la corte, porque es dada a los judíos. Y hemos visto también, hemos hecho una conexión, que de una manera literal el templo de Jerusalén fue destruido y que Dios presenta un nuevo templo. Y este es el símbolo del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el nuevo templo de Dios. Esto va con los escritos de Pablo, como en 1 Corintios 3:16 o Hebreos capítulo 3:6, donde Dios edifica su templo, su casa, que está hablando de los creyentes. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5, versos para que ustedes puedan leer y estudiar minuciosamente. Pasada la medida del templo, hemos visto 2 testigos que profetizan y se habla que estos son los candelabros, que es el símbolo para la iglesia. En un sentido, estos 2 testigos o 2 profetas que equivalen al ministerio de Moisés, el que trajo la ley de Dios, y Elías, el que se sintió el único de los profetas que habló en contra del paganismo a Baal o la idolatría. Hemos visto que esto representa el símbolo de la iglesia en su papel profético. Y estos son muertos entonces, son tratados con desprecio, pero Dios hace su obra. Y vemos que esto es lo que estaban pasando los creyentes del primer siglo en su testimonio profético. Estaban siendo perseguidos por testificar, por ser testigos fieles de Jesucristo. Se presenta la manera que son muertos, se habla sobre la bestia. Y esto va a ser alusión al capítulo 7 de Daniel, donde ahora vamos a empezar a entender capítulo 12 y 13 sobre esta alusión a esta bestia. Pero estos siervos son vindicados y termina el capítulo 11, versículo 13, hablando que las naciones algunas se arrepienten, algunas se regocijan, en contraste con aquellas que no se arrepienten. Okay, esto está en el capítulo 11, versículo 7. El pergamino
dice que revela la misión de la iglesia. Este es el séptimo trompeta. La misión de la iglesia, que es imitar el sacrificio amoroso del Cordero, aquel Cordero único que apareció, único y digno de adoración, que apareció en el capítulo 5. Entonces la misión de la iglesia en esta séptima trompeta es imitar el sacrificio amoroso del Cordero, y así la misericordia de Dios trae arrepentimiento. Esta es la séptima trompeta. Ahora, en el capítulo 12 hemos visto que se presentan 7 señales. Del capítulo 12 al 14 vamos a ver 7 señales o 7 símbolos. Y la primera que estudiamos la última vez, al principio del capítulo 12, es esta batalla cósmica basada en Génesis 3:15. Que habla acerca del Mesías y su pueblo, y cómo el pueblo o sus descendientes o sus hijos han conquistado al dragón a través de la sangre del Cordero. Capítulo 12:11. Este dragón de 7 cabezas, 10 coronas, vemos que es el que usa al imperio romano, la bestia que ahora vamos a examinar o más adelante vamos a examinar. Pero aquellos que vencen, los creyentes vencen a través de ser fiel hasta la muerte, dan su vida por la causa del evangelio, por predicar las buenas nuevas, por vivir las nuevas buenas, y así reciben la corona de vida. Veamos brevemente esta última parte del capítulo 13, porque yo me quedé en el versículo 3, 4, acerca de este dragón. Hemos visto la descripción de este dragón. Veamos más atentamente acerca del término dragón, este dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y es una descripción del mal y su gran poder, como lo vamos a ver en el capítulo 13:1 y 17:3. Los cuernos y la cabeza simbolizan el poder perfecto de este dragón, basado en Daniel capítulo 7. Las diademas representan el intento del mal por usurpar el lugar de Cristo, que es el único rey. Ahora, el término dragón en el Antiguo Testamento es referencia a la serpiente de Génesis capítulo 3 y también los 2 monstruos del caos conocida en la literatura sapiensal o de sabiduría del Antiguo Testamento, como en los Salmos, Salmo 89:10, Job 26:12 al 13. Isaías también habla acerca de este monstruo del caos y se le nombra, es Rahab, Isaías 51:9-10. Hay otro monstruo que también se le atribuye el nombre de Leviatán en el Salmo 74, Job capítulo 3:8, Amós 9:3, Isaías 27:1. Son 2 monstruos que se presentan del caos y tiene que ver con el mar. ¿Okay? Ahora, en el Nuevo Testamento existen muchos títulos para el maligno y entendemos que el mal, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, es una persona espiritual. Por ejemplo, el término Satanás es usado 33 veces. El término el diablo usado 32 veces. Ahora, él es conocido como, cuando hablamos de Satanás o el diablo, como el tentador, el que viene a tentarnos a ser desobedientes o desleales a nuestro Dios. Él vino y se presenta como el que tienta, como el que quiere atraernos fuera del enfoque de Dios, de la adoración a Dios, del servicio a Dios, de la obediencia a la palabra de Dios. Satanás es nuestro enemigo. Él nos ha declarado la guerra.
es el enemigo. Es aquel enemigo que Jesucristo, cuando presenta la parábola de las semillas, conocida como la palabra del sembrador, y las semillas que comienza a sembrar, una de las semillas que cae, una cae sobre piedras, sobre cardos, espinos, sobre el camino, y otra cae sobre buen terreno y da fruto a 10, a 100. Pero cuando Jesucristo interpreta la parábola, Mateo 13:39, nos habla que el enemigo, cuando ve a la persona que se entusiasma, se motiva, y estoy parafraseando acá la parábola, ¿no? Ustedes por favor léanla para mayor referencia y más exactitud. Yo solamente estoy resumiendo y tratando de parafrasear. La persona recibe la palabra con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pero porque no tiene raíz o profundidad, dice que viene el enemigo y le quita esa bendición que es la palabra de Dios recibida, y los afanes y las preocupaciones de esta vida la ahogan o no permiten que crezca y que dé fruto. Entonces, el trabajo del enemigo es, cada vez que usted escuche la palabra de Dios siendo expuesta, explicada, o que usted mismo esté estudiando, meditando en la palabra de Dios, el trabajo del enemigo es que usted olvide las enseñanzas bíblicas y que se preocupe por los asuntos a su alrededor, que eso ocupe en su mente, atraigan su atención, para que la palabra de Dios entonces pase desapercibida y no produzca fruto en su vida. Esté atento a eso, porque a eso se dedica el enemigo. Es descrito también Satanás como el mal. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 18, a ver si les leo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18, nos dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el maligno es el Satanás, el que procura hacernos caer y desviarnos de los caminos del Señor. Acá vemos que el creyente está seguro en su salvación. Cuando el creyente que ha nacido de Dios, ha sido renovado, ahora es hijo de Dios porque ha creído, ha confesado a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, vemos que este creyente, una de las características es que no practica el pecado. Ojo, esto no quiere decir que no peca, sino que no lo practica como hábito, estilo de vida, porque ha recibido una nueva naturaleza. De esto se trata la carta pequeña de Primera de Juan, y dice que el maligno no le toca, y no le toca es que no hace daño a su fe, que está guardado, que está preservado en las manos mismas de Dios. Pero la intención del maligno es hacernos caer, hacernos desobedecer a Dios. Es también descrito como el príncipe de los demonios, el gobernador de este mundo, el príncipe del poder del aire, el Dios de este mundo, 1 Corintios 4:4, como Belial, 2 Corintios 6:15, o Belzebut, el dragón, el acusador. Acá en el capítulo 12, versículo 10 de Apocalipsis leo, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el enemigo, Satanás, el diablo es el que acusaba. Recuerden el libro de Job. Job presenta a Satanás como un ángel que se presentaba delante de Dios, y es lo que es él. Es lo que es Satanás. No lo engrandezcamos más de lo que no nos presenta la palabra de Dios. Se presentaba delante de Dios para acusar a los temerosos, a los que creían en Dios, a los que deseaban vivir para Dios,
aunque ese es el acusador, pero ahora a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el adversario, Satanás, el acusador, ha perdido ese lugar de privilegio de acusarnos delante de Dios. Romanos capítulo 8 del versículo 28 en adelante habla sobre el gran amor de Dios para sus hijos, para sus escogidos, y dentro de esa presentación que hace Pablo del amor de Cristo por los suyos, él mismo hace preguntas retóricas diciendo: ¿quién podrá acusar a los escogidos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá acusar a aquel por quien Cristo ha redimido, ha muerto? El diablo, Satanás, ha perdido ese lugar. Veamos entonces cómo nos presenta el capítulo 12. Entonces, este dragón, que es el diablo, y hemos visto las diferentes representaciones a través de la Biblia, esto llama a un estudio aparte, para que estudien aparte sobre el maligno, que es este ser espiritual que pretende hacernos caer, aunque él ya ha sido vencido. Versículo 4 habla sobre esta horrorosa, espantosa figura del dragón de Satanás, y son figuras para darnos esta impresión de su intención hacia el mal. Dice que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya hemos estudiado esto. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con barra de hierro a todas las naciones. Estos son los salmos mesiánicos, como el Salmo capítulo 2. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el único de la simiente del rey David, que ha venido para arrebatarle el reino, el dominio a Satanás. Y desde su venida hasta su muerte expiatoria en la cruz, el enemigo ha querido eliminar al Hijo de Dios. Si no es a través de la tentación, es a través de usar sus fuerzas del mal, como lo mencioné en tiempos de Herodes, cuando pretendió aniquilar, y lo hizo a todo niño en Belén de 2 años para abajo, Mateo capítulo 2. Pero fue arrebatado para Dios y para su trono. Vemos la ascensión de Cristo y recibió nuestro Señor Jesucristo la corona, el trono, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, digno que está reinando hoy en día. Con esto abre el libro de Apocalipsis. Es la imagen del trono que vimos en el capítulo 1. La mujer entonces, versículo 6, huye al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. El desierto era el lugar donde huían en el Antiguo Testamento, huían para escapar del mal. Entonces el desierto es símbolo de guarida, de protección, de tener cubierta, ¿ok? Y allá huye la mujer y es sustentada por 1260 días, 3 años y medio. Estos 3 años y medio es paralelo al ministerio de Cristo cuando estuvo en la tierra. También es un símbolo, estos 3 años y medio, de tribulación para los creyentes. 3 años y medio, no específicamente, literalmente, cronológicamente hablando, pero lo que simboliza un tiempo corto donde el creyente pasa por tribulación, por pruebas. Y esta mujer es guardada, sustentada en el desierto, Israel, por un periodo corto. Nos habla sobre una gran batalla en el cielo, versículo 7. Miguel y sus ángeles. Miguel es ese arcángel de Dios que luchaba a favor de Israel. ¿Okay? En el libro de Daniel vemos la figura de Miguel. En la oración contestada de Daniel, Gabriel le dice a Daniel que sus oraciones ha sido contestada y que el tiempo del cautiverio, esos 70 años
que los israelitas estaban viviendo fuera de su tierra, en tierra extranjera, en Babilonia, ahora iban a regresar porque ya se cumplió los 70 años de cautiverio. Pero para dar esa noticia dice que hubo una confrontación en el ámbito celestial, que Miguel luchaba. Vemos entonces que en el ámbito espiritual hay esta guerra contra Satanás, contra los ángeles caídos. Luchaban contra el dragón y sus demonios. Hay una guerra en el ámbito espiritual para que la palabra de Dios, por ejemplo, no salga y no sea predicada. Hay una guerra en el ámbito espiritual para que el creyente no crezca en la fe en Cristo Jesús, sino que se quede inmaduro, distraídos con los placeres o las distracciones de esta vida. Hay una guerra en el ámbito celestial para hacernos caer y dejar nuestro ministerio, nuestro llamado, los dones que Dios nos ha dado para servir a su iglesia. Hay una guerra en el ámbito espiritual que no la vemos, no es no se puede ver, percibir con nuestros ojos, pero todo esto trabaja para estancarnos a nosotros, hijos de Dios. Pero la realidad es que dice en el versículo 8 que este dragón, este diablo, fue lanzado y perdió su lugar en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice que vio al diablo descender del cielo, perder el lugar para acusar a los hijos de Dios o a los creyentes. Y este diablo es aquel, este Satanás, este acusador es aquel que engaña al mundo entero. Hermanos, una de las maneras o una de las artimañas, armas poderosas de Satanás, no es infundirnos el miedo, porque es literalmente un dragón. Recuerden que es un ángel caído, es un ser espiritual, no tiene cuerpo. Pero todas estas descripciones físicas horrendas de Satanás nos describen cómo él actúa, no cómo es él. Una de los propósitos o ministerios, para ponerlo así, de Satanás es engañar al mundo, que el mundo se pierda, que el mundo no escuche el mensaje de Dios, que el mundo no se entere acerca de la voluntad de Dios. Ese es el ministerio de Satanás, engañarnos, callarnos a nosotros, los creyentes. Fueron arrojados en la tierra él y sus ángeles. Sabemos que él es el príncipe de este mundo, y cuando hablamos de tierra hablamos del sistema antidios, hostil, que se mueve en la tierra. ¿Okay? No estamos hablando de la naturaleza ni de los animales, estamos hablando de los gobiernos, las autoridades, todo lo que se mueve acá en este mundo, que el diablo tiene influencia. Ya vamos a ver eso en el capítulo 13. Y entonces se proclama una gran voz en el cielo que decía, versículo 10, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Qué versículo tan hermoso. Cabe hacer una aclaración acá. ¿Okay? Cabe tomar un tiempo para hacer esta aclaración. Satanás no fue creado malo, pero se desarrolló como enemigo de todas las cosas buenas y santas. ¿Okay? Cuando hablamos de que fue lanzado del cielo, es que pierde su lugar especial que él tenía y ha sido ya juzgado. Ha sido juzgado. ¿Okay? Es muy importante entender eso. Recuerden que Satanás, no tenemos mucha información de esto en la Biblia, pero sus ángeles que se rebelaron contra Dios decidieron seguirlos a Satanás, se
presenta como la tercera parte de las estrellas, ¿ok? Hablando en un sentido figurado o simbólico, ¿ok? Para hablar de los ángeles caídos. La tercera parte, ¿ok? También es algo que se menciona durante el juicio de las trompetas. La tercera parte, y no estamos hablando de un número en particular, pero una representación, acá específicamente con la derrota en batalla de Satanás y de una parte de sus ángeles caídos. ¿Okay? Es interesante y no podemos decir más porque no tenemos más información. Pero entonces vemos que cuando es echado, el que acusaba, versículo 11 nos habla acerca de los hijos de Dios, aquellos que han vencido por la sangre del Cordero, aquellos que han mantenido el testimonio santo de nuestro Dios. Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La victoria ha sido ganada mediante la expiación sustituta del Mesías de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es como empieza en el capítulo 1, 5, capítulo 7, 14. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 19 y Primera de Juan, capítulo 1, 7. A ver si me permiten leer algunos de estos versículos. Voy a leer Juan. Ustedes, por favor, apunten y léanlo después en casa. Primera de Juan, capítulo 1. Y estoy usando mi Biblia Reina Valera. Capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en comunión con Él, si andamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos lava de cualquier pecado. Vemos que la gracia de Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo ha sido dada. Nosotros debemos de responder a través de la fe y compartir entonces esa fe, que es un estilo de vida, es el testimonio con otros. ¿Okay? Esto está hablando de nuestra salvación. Lo que hemos vencido por la sangre del Cordero es nuestra salvación. Vemos también la perseverancia cristiana porque vencemos. ¿Okay? Hay que fijarnos que la victoria de Cristo se da en el Calvario. Colosenses capítulo 2 habla de esto, que el acta que estaba en contra nuestra fue clavada en la cruz y fue entonces cancelada las deudas que teníamos nosotros. Muy importante entender. Ahora, en el primer siglo, los creyentes, la situación que estaban pasando, ya voy terminando, los creyentes y sus familias, recuerden que afrontaban muertes terribles. Pero Dios ya les ha declarado a través de esta carta, el Apocalipsis, que ellos han sido sellados y están protegidos por Dios. Y aun si pasaban por la persecución por parte de los incrédulos, su fe en Cristo tenía que ser más fuerte y era más fuerte que el temor a morir. Por eso versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielos y lo que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El cielo debe regocijarse porque Satanás ha sido echado fuera, pero hay de quienes están en la tierra. Acá el cielo es una manera poética para hablar sobre la atmósfera sobre la tierra. ¿Ok?
es también usado en el Antiguo Testamento, los cielos y la tierra como testigos del pacto que Dios dio a Moisés, como en Deuteronomio capítulo 32. Ahora, Satanás sabe que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. Y este es el tiempo que entendemos entre la ascensión de Cristo, Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, y su segunda venida. Que han pasado 2000 años y cada generación mantenemos la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido advertidos acerca de este retraso, en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, que Dios es paciente y desea que muchos lleguen a la salvación. Pero tengamos cuidado con confundir que la tardanza de nuestro Señor Jesucristo significa que podemos vivir como nos da la gana y quizás nos volvemos flojos en nuestra fe. Ya nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25 da parábolas acerca de estar alertas, vigilantes y preparados como esas vírgenes que esperaban con la lámpara lista al novio. Así que tengamos cuidado en interpretar la tardanza de nuestro Señor Jesucristo como excusa para vivir como nos da la gana, desmayar en nuestra fe, desanimarnos. El Señor es fiel a su palabra y no tarda. La mujer que es el Israel creyente, la comunidad de creyentes del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, nuevamente lugar de descanso, protección, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Esto equivale al versículo 6 que ya hemos leído del capítulo 12, los 1270 días, que es el poco tiempo de persecución, de tribulación, pero la mujer es preservada, es guardada, para que no sea consumida por el enemigo. Y dice entonces versículo 15 que la serpiente, esto de un tiempo, los tiempos y la mitad de un tiempo, vemos que es una alusión a Daniel capítulo 7, versículo 25 y capítulo 12, versículo 7. Ya hemos visto esto cuando hablamos en el versículo 6 del capítulo 12, que también hace mención. Y nuevamente el desierto tiene una simbología porque el pueblo de Dios estuvo peregrinando, andando en el desierto, y es el lugar de protección divina. Esta es la referencia al periodo de peregrinaje en la historia de Israel, como lo he recalcado antes. Entonces, esto debe de traer gran ánimo a los creyentes que están siendo perseguidos y adoloridos, porque de la misma manera como Dios protegió a su pueblo desvalido, saliendo de Egipto en el desierto de sus enemigos, de la misma manera Dios protege a los creyentes, a su iglesia. En medio de la persecución y el dolor, Dios guarda a su iglesia y su iglesia entrará a la tierra prometida. Versículo 15, ya voy terminando. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y es una metáfora de la ira de la serpiente contra la mujer, de querer oprimir, de querer atacar, de querer hacer daño. Es la lucha que tiene el enemigo contra los hijos de Dios. Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
y vemos acá la naturaleza de Dios trabajando a favor de los escogidos, de los suyos, de su iglesia. Entonces, ahí donde me quiero terminar, versículo 17 y enfatizar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El maligno trató de hacer desaparecer a la comunidad mesiánica del primer siglo mediante la destrucción del Mesías, mediante la destrucción de la iglesia, mediante la destrucción de todos los seguidores de Cristo. Esta frase, hacer la guerra, es metafórica y nuevamente es alusión a Daniel 7:14. Si me permiten leer Daniel 7:14, porque es un versículo que se hace referencia a cada rato, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Hablando sobre aquel que viene al anciano de días, al Hijo del Hombre que sube al anciano de días y se le da entonces este reino eterno, todos los pueblos. Sabemos que esto se cumple en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que recibe la honra, la gloria, ¿okay? Y habla que su reino no será destruido. Y acá vemos que el dragón hace lo imposible para destruir su reino, sus seguidores, su iglesia, su descendencia. Como es descrito, ¿quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tal persecución que enfrentaron los creyentes en el primer siglo, que han enfrentado los creyentes a través de las edades y que hoy en día muchos creyentes pasan tal persecución por la fe en Cristo, es la verdadera evidencia de la victoria de la iglesia por medio de Cristo. Es la evidencia de cómo la iglesia es victoriosa. Filipenses capítulo 1, versículo 28 dice: y en nada intimidaos por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Pablo, escribiendo desde la prisión a estos hermanos filipenses, les dice que se comporten como es digno del evangelio, que sigan predicando la palabra, que sigan adelante, y les dice entonces que unánimes, firmes en el evangelio, en una misma fe, ahora que él está ausente en la cárcel, que no sean intimidados por la persecución que se ha desatado contra los creyentes. Persecución interna en la iglesia a través de la falsa enseñanza, las falsas doctrinas que existían, como hoy en día, y persecución de los de afuera, de los que se oponían al evangelio. Lea el libro de Hechos, que nos narra la opresión, persecución, oposición que la iglesia del primer siglo pasó. Y dice que para nosotros es señal de salvación y esto es de Dios. Voy a parar ahí para comentar. Es mi intención, con toda humildad y modestia. No pretendo conocer, halagar y tirarme elogios. Humildemente lo digo, tengo una pasión por el estudio de la palabra del Señor, me apasiona compartirlo y es mi deseo que ustedes no se queden solamente escuchando estos estudios, pero que Dios avive el deseo en ustedes, lo que escuchan, en poder ir a las Escrituras y tener tiempos de meditación, devocional, de estudio. Cómanse la palabra, nútranse en la palabra. Si hay algo que ustedes no están de acuerdo, tienen el derecho a tener su propia opinión. Yo no pretendo hablar cosas de mí,
ni cosas de lo que yo clamo ser. Con toda humildad solamente quiero compartir y estoy haciendo lo que el Señor me dice. Y si en algo no están de acuerdo, adelante, por favor, ustedes mismos formulen sus convicciones, sus ideas. Pero algo queda muy claro en este capítulo 12. La batalla ha sido ganada. El enemigo de los creyentes ha perdido su lugar de privilegio de acusarnos delante del Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado y espera entonces que si estamos pasando por persecución, tribulación, angustia, por causa de la fe, por el testimonio de Jesucristo, que no seamos intimidados, que sigamos adelante en nuestra salvación, que Dios nos guarda, que Dios nos ama, que Dios nos ha sellado para que nuestra fe no se pierda. Crezcamos en la sabiduría de Dios, compartamos con otro el mensaje de salvación, el glorioso evangelio, que lo vemos proclamado en el libro del Apocalipsis. Que Dios los bendiga.